Segovia, where shopping meets history. Bienvenidos al podcast Segovia, where shopping meets history. Hoy hablamos de nuevas ideas, misma esencia, el futuro del comercio local, con Arantxa Cabrero, fundadora y propietaria de Arantxa Cabrero, Estética Natural, en el corazón de Segovia. Hoy estamos con Arantxa Cabrero. Ella es fundadora y dueña de un negocio de estética natural y depilación láser. Buenos días, Arantxa, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien, encantada de estar contigo ahora. Fenomenal. Pues Arantxa, muchas gracias por venir a nuestra cita, porque bueno, hoy vamos a tratar un tema que yo creo que es apasionante, que es nuevas ideas, misma esencia, el futuro del comercio local. Y me gustaría que arrancásemos y que empezásemos a hablar sobre a ti qué te llevó a emprender este negocio de estética. ¿Qué tenías tú en esa cabeza para tomar este camino? Pues la primera fue necesidad de autoempleo por proyecto familiar de vivir en esta ciudad y nos asentamos aquí y quería trabajar aquí, no me quería ir fuera. Entonces, a pesar de ser psicóloga y venir de trabajar en sanitaria, pues sabía lo que me gustaba, y lo que me gustaba es el cuidado y la atención al cliente, y fue una casualidad la que me llevó primero a una franquicia especializada en depilación láser y luego pues poco a poco ya personalizándolo y haciéndolo mío. Como Eso tu es un niño, poco. ¿no? Porque eso te iba a preguntar, ¿qué lo hace especial para ti? Pues evidentemente que es tu hijo, el negocio. Eso es. Caramba, de psicología a tu negocio de comercio local de estética. Bueno, la verdad es que hace falta mucha psicología, ¿no? Para estar cara al cliente y para gestionar ese día a día, ¿no? Sobre todo para tener esa atención que quiero dar a los clientes, ¿no? Esa empatía y esa personalización en los tratamientos, que es lo que buscamos día a día. Sí que me ha ayudado, la verdad, y me ayuda. ¿Cómo haces para que este tipo de servicios atraigan a tus clientes, tanto a los que residen en Segovia, como, y ahora hablaremos de eso, pues en un momento determinado, clientes que pueden venir o desplazarse desde otros puntos o del país o de otros puntos internacionales, ¿no? Está claro que las redes sociales nos ayudan mucho, pero sobre todo la base es una formación constante, una preocupación por que mis clientes estén contentos, y en Segovia, si tus clientes están contentos y das un buen servicio, haces una formación constante, estás al día en tratamientos y tecnologías nuevas, creo que es una ciudad agradecida, y me lo está demostrando porque me están referenciando muy bien y cada vez tengo más clientes. También es cierto que las redes te ayudan en cuanto a que bueno, pues, te dan una visibilidad que el cliente, incluso que viene de visita a Segovia, pues le llama la atención y de repente estoy en Segovia, voy a pasar unos días aquí y quiero hacerme un tratamiento contigo. O estoy estudiando, que hay muchas estudiantes, tanto nacionales como extranjeras, que te buscan por los servicios, por la exclusividad de algunos de ellos, y también porque, bueno, pues al tener un vasto conocimiento de inglés, me puedo defender con ellas y hacerles los tratamientos y explicarles los tratamientos en inglés, no en todos los idiomas, pero sí en inglés. Que en un sector con tanta competencia, porque al final, bueno, pues afortunadamente una ciudad está viva y tiene mucho comercio local, y más especialmente Segovia, ¿no? ¿Cuál es ese valor diferencial? ¿Dirías que eres tú? ¿Dirías que es inversión que has hecho en innovación, en maquinaria, tratamientos, etcétera? Una mezcla un poco de todo. Todo suma. En principio, la personalización que doy a los tratamientos, hay gente que los llama rituales, yo le llamo con el nombre del cliente. Entonces, esta personalización y que el cliente tiene en cada sesión, porque no solo cada cliente es diferente, sino también cada cliente en cada momento, hace que creo que el cliente se sienta a gusto y quiera volver. Por supuesto, la formación constante, no paramos. Estamos constantemente buscando, innovando y probando tratamientos nuevos.
Los que son no invasivos son los que más nos interesan y esa es nuestra línea y nuestra filosofía. No somos un centro médico, somos un centro estético y llegamos hasta donde llegamos, sin invadir otros campos. ¿Crees que las nuevas generaciones tienen una visión diferente del comercio local? Sí. Sí, sí, por desgracia no han vivido el ir a comprar la leche con la lechera. Ellos se mueven, es otro mundo, están en redes, están en internet, compran por internet y los servicios tenemos que currárnoslo mucho más para poder acceder a esta clientela que vive más de la inmediatez y de la rapidez que dan las redes. Tenemos que ser un servicio ágil, aunque seamos un servicio con un local en una ciudad como Segovia. Te iba a preguntar qué valores de la tradición local has mantenido y cuáles has implementado, inventado, integrado dentro de tu negocio para adaptarte, digamos, a estos cambios generacionales, ¿no? Estás nombrando las redes, ¿no? Lo que es toda la parte de marketing digital. ¿Alguna otra cosa más que tú hayas tenido que adaptar en este paso de los años? Yo creo que lo que tiene que diferenciar al comercio local es el trato personalizado. Y ahí es donde creo que más trabajamos, en empatizar y en darle al cliente no lo que nosotros pensamos que él quiere, sino lo que él realmente quiere. Y eso nos tiene que diferenciar de absolutamente todo lo que es online y digital. Y a partir de ahí adaptarnos efectivamente con redes, con cosas, con publicidad en internet y en donde podamos para que esa visibilidad que nos aporta haga que vengan. Que luego ya cuando vengan nosotros vamos a hacer que se queden. ¿Qué crees que necesitan los negocios locales para seguir siendo una referencia en Segovia? Pues la diferenciación está clara, es el trato, es el buenos días Carmen, ¿cómo estás? ¿Qué tal tu marido? Eso no te lo da absolutamente nada más que un comercio cercano y local. Eso no te lo da un centro online de cualquier tema. Es decir, eso es la personalización, el tacto, el mimo, la empatía. Todas esas cosas no se pueden transmitir por WhatsApp. Eso está claro. Arantxa, ¿qué consejo darías a otros jóvenes que estén pensando en emprender un negocio, un comercio, una empresa local en Segovia? ¡Qué ánimo! Porque es una lucha diaria. Se necesita mucho trabajo, mucha capacidad de trabajo. Se necesita mucha capacidad de ofrecer, de ofrecerte, de cuidado, de vocación de servicio y constancia, es decir, que no se cansen, porque al final habrá días malos y días muy malos, pero también hay que luego esperar y encontrar días buenos, que al final la clientela te da los mejores días. ¿Cómo imaginas tu negocio dentro de 5 años? Pues me lo imagino innovando, me lo imagino de la misma manera. Todo el mundo me dice, acabarás siendo un centro médico. Por el momento no lo necesito, estoy muy bien con mi equipo, trabajando en cosas, en tratamientos exclusivos y no invasivos. Así que seguiré indagando en la estética natural avanzada y yo me veo, pues eso, dando un buen servicio y trabajando día a día como trabajo hoy para darlo. ¿Cuántos sois, Arantxa, en vuestro centro? ¿Cuántas personas trabajáis allí? Pues estamos Raquel, Ana y yo. 3 personas. ¿Y cuántos años llevas con el negocio? Pues empecé en 2013. Sí. Y... Bueno, caramba, ya van unos añitos. Ya llevamos unos añitos, sí. Bueno, fenomenal. ¿Qué crees que aporta el comercio local de Segovia a los clientes, en este caso más internacionales, ¿no? El lema de la campaña es
Segovia World Shopping Meets History, entendemos que el comercio local de Segovia es un must, ¿no? Es un añadido importante a la propia a los propios tesoros que tiene la ciudad, que son muchos. ¿Qué crees que aporta ese comercio local como el tuyo a esa experiencia de ocio y de disfrute dentro de la ciudad de Segovia? Pues es un acompañamiento más. Segovia tiene todo para ser una ciudad maravillosa. Entonces, que las mejores guías del mundo estén en Segovia, pues hace que la gente dé muchos paseos. ¿Se cargan las piernas? Pues tengo presoterapia. ¿Se quieren dar un masaje relajante porque se les ha cargado la espalda? Pues que vengan. Es decir, que al final es un complemento o un servicio que queremos y que podemos dar para que la visita a Segovia, que siempre va a ser maravillosa, pues sea no de 10 sino que de 11. Fenomenal, pues Arantxa, muchísimas gracias por participar con nosotros en este podcast y videopodcast dentro del marco de esta campaña de Segovia World Shopping Meets History. Te deseamos lo mejor del mundo, que dentro de 5 años tu negocio siga ahí, bueno, ya está consolidado, pero que siga ahí fuerte como un roble y que consigas todos tus objetivos, conservando a esos clientes con esa cercanía y con esa simpatía y empatía, que desde luego que la tienes. Muchísimas gracias. Gracias, Arantxa. Buenos días. Buenos días. Segovia, where shopping meets history. Segovia, donde las compras se encuentran con la historia. Segovia, là où le shopping rencontre l'histoire. Segovia, 购物与历史相遇之地。Segovia、ショッピングが歴史と出会う場所。Segovia, where shopping meets history es una campaña financiada por la Unión Europea, fondos Next Generation EU, Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, y organizada por el Ayuntamiento de Segovia, Comercio de Segovia.